¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer milagros con facilidad, mientras que otras pasan años pidiendo al universo sin obtener respuestas? Tal vez te han dicho que basta con pensar positivo o repetir ciertas frases todos los días, pero ¿y si todo eso fuera apenas una pequeña parte de un proceso mucho más profundo? La verdad es que el universo no responde a palabras vacías ni a deseos superficiales. Responde a un mecanismo preciso, poderoso y, al mismo tiempo, desconocido para la mayoría. Jacobo Greenberg, un investigador mexicano que dedicó su vida a entender la conexión entre mente y realidad, descubrió principios que contradicen lo que muchos creen. Y uno de esos principios revela que el universo no te da lo que pides con la boca, sino lo que sientes con el corazón. No es cuestión de repetir «quiero prosperidad», sino de comprender cómo funciona el campo de conciencia y cómo tu mente interactúa con él a cada instante. La forma en que pides, las emociones que te acompañan y las creencias que sostienes en el fondo de tu mente son los verdaderos códigos que el universo decodifica. En este video, vamos a explorar el método correcto para hacer tus pedidos al universo y permitir que los milagros sucedan. No se trata de trucos mágicos ni de ilusiones pasajeras, sino de aplicar principios respaldados por la conexión mente-conciencia que Greenberg estudió durante décadas. Prepárate para descubrir por qué la mayoría de las personas pide de manera equivocada y cómo tú puedes comenzar a hacerlo de la manera correcta. Porque, cuando aprendes a hablar el idioma energético que el universo comprende, las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender podría transformar por completo tu relación con la realidad. Y, más importante aún, te dará las herramientas necesarias para pedir de forma consciente y recibir con claridad. Porque el universo siempre responde. Solo necesitas saber cómo hacerle la pregunta correcta. 1. La sabiduría olvidada de pedir al universo. La mayoría de las personas pasa toda su vida pidiendo al universo lo que desean, pero sin comprender realmente cómo hacerlo de manera efectiva. Formulan sus pedidos con ansiedad, desesperación y muchas veces, desde una sensación profunda de carencia. Piden más dinero, más amor, más oportunidades, pero lo hacen con el temor silencioso de que esas cosas no lleguen nunca. Este temor es precisamente lo que bloquea la manifestación. Por ejemplo, alguien que dice «quiero tener éxito» suele emitir, sin darse cuenta, una vibración de fracaso, porque lo que predomina no es la frase en sí, sino el miedo subyacente a no lograrlo. Jacobo Greenberg, un investigador mexicano que dedicó su vida al estudio de la conexión entre la mente y la realidad, descubrió que existe un campo de conciencia universal que responde a nuestras emociones e intenciones. Según sus estudios, la mente no es un simple observador pasivo de la realidad, sino un agente activo en su creación. Greenberg explicaba que, cuando una persona pide algo, su mente envía señales a ese campo, pero si esas señales están cargadas de dudas, el resultado será incierto. Es como entrar en una tienda y pedir algo rico para comer, sin especificar. El dependiente puede ofrecer cualquier cosa, pero difícilmente entregará exactamente lo que uno imaginaba. Otro error habitual es pedir desde la urgencia. Quien pide dinero pensando constantemente en la falta de recursos, solo refuerza esa escasez. El universo no distingue palabras, distingue vibraciones. Si alguien repite 100 veces «quiero abundancia», pero siente miedo al revisar su cuenta bancaria, el mensaje que llega al campo de conciencia es escasez. Por eso, Greenberg insistía en la importancia de alinear pensamiento, emoción y creencia. Un ejemplo práctico es el de una persona que desea un nuevo trabajo. En lugar de pensar «necesito dejar este empleo porque es insoportable», debería visualizarse ya disfrutando de su nuevo puesto, sintiendo la satisfacción de realizar tareas que le apasionan. 2. La mente como puente entre lo invisible y lo material. La mente humana, aunque invisible a simple vista, actúa como un puente poderoso entre el mundo intangible de las ideas y el plano físico de las experiencias. Jacobo Greenberg dedicó años a estudiar esta conexión y descubrió que la mente, al interactuar con el campo de conciencia universal, tiene la capacidad de dar forma a la realidad.
No se trata de magia ni de casualidades, sino de un proceso natural en el que las emociones, pensamientos e intenciones envían señales precisas a este campo. Por ejemplo, alguien que visualiza con claridad una meta profesional y siente la emoción de haberla alcanzado, activa mecanismos que, con el tiempo, convierten esa intención en hechos concretos. Lo que Greenberg observó fue que la mente no es un simple receptor pasivo de información, sino un canal que emite y recibe energías constantemente. Esta actividad ocurre de manera automática, aunque la mayoría de las personas no sea consciente de ello. Cuando alguien repite frases de abundancia mientras mantiene pensamientos de inseguridad, la mente prioriza las emociones predominantes, no las palabras. Imaginemos a alguien que desea atraer una relación amorosa, pero internamente siente miedo al rechazo. Esa emoción, aunque no se verbalice, será la que determinará los resultados. Por eso, comprender cómo funciona este puente mental es esencial para dirigir adecuadamente el proceso de manifestación. El campo de conciencia universal, descrito por Greenberg, actúa como una red interconectada que responde a las vibraciones emitidas por cada individuo. Al igual que una emisora de radio sintoniza una frecuencia específica para transmitir su señal, la mente humana necesita ajustar su frecuencia emocional para conectarse con las experiencias que desea. Si una persona quiere éxito profesional, no basta con pensarlo de manera superficial. Es necesario sentir esa sensación de logro en el presente, tal como si ya formara parte de su realidad. Un ejercicio útil es recordar momentos de triunfo pasados y revivir esa emoción para anclarla en el presente. 3. La diferencia entre pedir y suplicar, el error que bloquea milagros. Pedir al universo es un acto de confianza, mientras que suplicar es una expresión de desesperación. Esta diferencia, aunque sutil, es fundamental para comprender por qué muchos pedidos no se materializan. Cuando una persona suplica, lo hace desde una vibración de carencia, transmitiendo la sensación de que algo importante le falta. Es como un náufrago que, al ver un barco a lo lejos, grita con angustia porque no cree que será rescatado. Esa energía de desesperanza es lo que bloquea los milagros, ya que el universo no responde a las palabras, sino a la certeza o al temor que las acompaña. La mentalidad de escasez suele ser la raíz de esta súplica constante. Quien pide dinero desde la sensación de no tenerlo, emite una señal que refuerza esa falta. Por ejemplo, una persona que repite todos los días, necesito salir de deudas, está enfocando su atención en la deuda, no en la abundancia. El universo, como un espejo vibracional, devuelve más situaciones que alimentan esa realidad. En cambio, alguien que dice, agradezco la estabilidad financiera que llega a mi vida, está sintonizando su mente con una sensación de suficiencia, lo que facilita que se manifiesten oportunidades inesperadas. Pedir con confianza implica abandonar la idea de que el universo debe responder inmediatamente. La impaciencia es una trampa que transforma una petición genuina en una súplica disfrazada. Alguien que planta una semilla no espera verla brotar al día siguiente, pero confía en el proceso natural de crecimiento. De la misma manera, al pedir algo al universo, es necesario actuar como si ya estuviera en camino. Por ejemplo, si se desea un nuevo empleo, además de visualizar el resultado, es importante actuar de forma coherente, actualizar el currículum, ampliar contactos y prepararse para entrevistas, sin la ansiedad de quien teme que nada sucederá. 4. La emoción es el verdadero pedido. El universo lee sentimientos, no palabras. El universo no responde a las palabras que decimos, sino a la emoción que las acompaña. Esta es una de las leyes fundamentales de la manifestación que muchas personas desconocen. Pueden repetir frases positivas cientos de veces al día, pero si la emoción que prevalece es de duda, miedo o carencia, el resultado será contrario a lo esperado. Es como alguien que sonríe mientras siente tristeza por dentro. La expresión externa no engaña a la vibración interna. Por eso, más allá de las afirmaciones verbales, lo que realmente moldea la realidad es el sentimiento profundo que la sustenta. La coherencia entre pensamiento, emoción y energía es la clave de este proceso. Jacobo Greenberg descubrió que el campo de conciencia universal responde a la vibración emocional, no a las palabras. Imaginemos a alguien que dice, tengo confianza en que mi negocio prosperará, pero en el fondo siente temor al fracaso,
Esa incoherencia es detectada por el campo de conciencia, que refleja esa sensación de inseguridad a través de obstáculos y resultados desalentadores. Por el contrario, cuando una persona siente gratitud genuina por el crecimiento de su negocio, aunque todavía no sea evidente, esa emoción envía una señal clara al universo. Existen ejercicios prácticos para alinear estas emociones. Uno de los más efectivos es la visualización sensorial. En lugar de limitarse a repetir una frase, es importante cerrar los ojos e imaginar vívidamente la realidad deseada. Por ejemplo, si se desea una casa nueva, se puede visualizar el color de las paredes, el aroma del ambiente y la sensación de pisar el suelo descalzo. Este proceso no es un simple juego mental, sino una herramienta poderosa para generar la emoción auténtica de que el objetivo ya ha sido alcanzado. Esa sensación, cuando es sostenida en el tiempo, actúa como un imán para atraer las circunstancias necesarias. 5. La intención clara. El universo necesita direcciones precisas. Pedir al universo sin una intención clara es como intentar llegar a un destino desconocido sin un mapa. La mayoría de las personas expresa sus deseos de manera vaga, usando frases imprecisas como «quiero ser feliz» o «deseo una vida mejor». Pero, ¿qué significa realmente ser feliz? ¿Qué implica una vida mejor? Sin una dirección específica, el campo de conciencia universal recibe una señal confusa y, en consecuencia, devuelve resultados dispersos. Es necesario entender que el universo funciona con precisión, respondiendo a la claridad de la intención y a la certeza emocional que la acompaña. Cuando alguien establece un objetivo con detalles específicos, la mente lo registra como una realidad posible. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero ganar más dinero, es más eficaz definir una cifra concreta, como agradezco recibir $10,000 mensuales. Esta precisión no solo orienta al universo, sino que también reorganiza el pensamiento interno, activando mecanismos de atención selectiva. De hecho, estudios sobre el cerebro han demostrado que, cuando una persona define claramente sus metas, su mente empieza a percibir oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La intención clara también requiere congruencia entre lo que se pide y lo que se siente. Si alguien declara querer una relación sana, pero en su interior alberga miedo al compromiso, esa contradicción se refleja en las experiencias que atrae. Por eso, es fundamental no solo definir el deseo con precisión, sino también trabajar en las emociones que lo rodean. Una práctica sencilla es escribir en un cuaderno lo que se desea de manera específica y luego releerlo mientras se visualiza la realidad deseada, asegurándose de sentir gratitud y confianza durante el proceso. 6. Pedir en presente. El secreto de la manifestación rápida. La mayoría de las personas pide al universo usando tiempos verbales que proyectan su deseo hacia el futuro, sin darse cuenta de que, al hacerlo, también proyectan su realidad deseada hacia un mañana que nunca llega. Expresiones como «quiero tener éxito» o «algún día lograré mis metas» envían una señal clara al campo de conciencia. Lo que se desea todavía no existe. El universo responde a las instrucciones emocionales que recibe, y si esas instrucciones indican que el objetivo está en un tiempo distante, seguirá manteniéndolo fuera del alcance. Por eso, el verdadero secreto de la manifestación rápida es pedir en tiempo presente, como si lo deseado ya formara parte de la vida. Cuando alguien dice, ya tengo estabilidad financiera, o vivo en una relación amorosa y armoniosa, está alineando su mente con la realidad que quiere crear. Esta forma de pedir no es un simple juego lingüístico, sino una manera de programar el subconsciente para que acepte esa experiencia como verdadera. Jacobo Greenberg explicaba que el campo de conciencia responde a las emociones genuinas y no a las declaraciones vacías. Por lo tanto, al utilizar frases en tiempo presente, es esencial sentir la emoción de esa realidad cumplida. Por ejemplo, si alguien desea encontrar un nuevo trabajo, debería visualizarse ya trabajando allí, percibiendo el ambiente, las conversaciones y la satisfacción de realizar tareas que disfruta. La frase «yo ya soy, tengo y vivo esta realidad ahora» es una herramienta poderosa para este proceso. No se trata de repetirla mecánicamente, sino de integrarla con una emoción sincera. Al pronunciar esas palabras, es importante imaginar cómo se siente vivir esa experiencia,
permitiendo que la mente y el cuerpo registren esa sensación como algo familiar. Un ejercicio efectivo consiste en dedicar 5 minutos cada mañana a visualizar la meta ya cumplida, mientras se respira profundamente y se siente una profunda gratitud. Esta práctica no solo fortalece la intención, sino que también prepara al subconsciente para actuar en consecuencia. 7. La confianza inquebrantable. La prueba silenciosa del universo. La confianza inquebrantable es uno de los pilares más desafiantes del proceso de manifestación. Muchas personas piden al universo lo que desean, pero cuando no ven resultados inmediatos, su fe empieza a tambalear. Esa impaciencia, sin que lo noten, envía una señal clara de duda al campo de conciencia. Es como sembrar una semilla y, al día siguiente, desenterrarla para comprobar si está creciendo. El universo, al igual que la naturaleza, tiene su propio ritmo y, a menudo, pone a prueba la confianza del solicitante antes de entregar lo que ha pedido. No es una forma de castigo, sino una manera de fortalecer la certeza interior. Jacobo Greenberg sostenía que el campo de conciencia responde no a las palabras, sino a la vibración que emana de la mente y el corazón. Si alguien pide con confianza, pero después empieza a cuestionar si realmente obtendrá lo que quiere, esa vibración de duda interfiere en el proceso. Por eso, es común que, al hacer un pedido importante, surjan situaciones que parezcan contrarias al deseo. Por ejemplo, alguien que pide estabilidad financiera puede enfrentarse a gastos inesperados. Estos eventos, lejos de ser un obstáculo, son una invitación a demostrar que la confianza permanece intacta, incluso cuando la realidad parece contradecir el pedido. Mantener esa certeza requiere práctica y disciplina emocional. Una estrategia útil es utilizar el recuerdo de experiencias pasadas en las que el universo respondió de manera favorable, aunque en ese momento pareció imposible. Por ejemplo, una persona que consiguió un empleo en el último momento o recibió ayuda inesperada en una situación difícil, puede usar esos recuerdos para reforzar su confianza en que el universo actúa, aunque a veces lo haga de formas inesperadas. La mente, al revivir esas experiencias, activa la misma emoción de certeza que es necesaria para sostener la vibración correcta. 8. La gratitud anticipada. El atajo para ver milagros suceder. La gratitud anticipada es una de las herramientas más poderosas para manifestar una realidad deseada. Sin embargo, muchas personas solo agradecen después de recibir algo, lo que limita el poder de este principio. Cuando uno expresa gratitud antes de ver el resultado, envía una señal clara al universo. Esto ya es parte de mi vida. Esta actitud no es una simple formalidad, sino una manera de alinear mente, emoción y energía con el resultado deseado. Por ejemplo, alguien que desea un nuevo hogar puede agradecer cada mañana por su casa perfecta, imaginando los detalles del espacio y sintiendo la alegría de vivir allí. Jacobo Greenberg explicaba que la mente es un puente entre lo que aún no existe y lo que se convierte en realidad. Cuando agradecemos por algo que todavía no ha llegado, activamos esa conexión de manera intencional. Es como actuar de antemano con la certeza de que lo que se pidió está en camino. Imaginemos a una persona que busca una nueva oportunidad laboral. Si, en lugar de preocuparse por cuándo llegará, agradece diariamente por el puesto ideal, el campo de conciencia responde alineando circunstancias, personas y eventos que faciliten esa oportunidad. Cultivar esta gratitud anticipada no es complicado, pero requiere constancia. Un ejercicio efectivo es escribir todas las noches 3 cosas por las que se siente agradecimiento, incluyendo aquellas que aún no se han manifestado. Por ejemplo, agradezco la libertad financiera que disfruto, incluso si en ese momento todavía enfrenta desafíos económicos. Esta práctica entrena a la mente para enfocarse en la abundancia, desplazando pensamientos de carencia. La repetición de este hábito no solo cambia la percepción interna, sino que también influye en las circunstancias externas. 9. La ilusión del control. ¿Por qué soltar es fundamental? La necesidad de controlar el proceso de manifestación es uno de los errores más comunes que impiden que los deseos se materialicen. Muchas personas hacen su pedido al universo y, en lugar de soltarlo con confianza, intentan obsesivamente manejar cada detalle.
Este comportamiento surge del miedo a lo desconocido y de la creencia equivocada de que si no controlan el proceso, nada sucederá. Pero el universo no responde al control, sino a la entrega. Soltar no significa ser pasivo, sino confiar en que la energía movilizada con el pedido encontrará el camino correcto, incluso si ese camino no es el que la mente había imaginado. Jacobo Greenberg enseñaba que el campo de conciencia es una inteligencia que organiza la realidad de maneras que la lógica humana no siempre comprende. Al intentar controlar el cómo y el cuándo, se bloquea ese flujo natural. Es como sembrar una semilla y en lugar de regarla y dejarla crecer, escarbar la tierra a diario para ver si brota. Quien aprende a soltar, comprende que su función es mantener la intención clara y alineada emocionalmente, pero dejar que el universo se encargue de los detalles. Por ejemplo, si alguien desea una nueva oportunidad profesional, en lugar de obsesionarse con el puesto exacto, debería enfocarse en la sensación de satisfacción y plenitud que esa nueva etapa le ofrecerá. Soltar no es un acto de resignación, sino de confianza absoluta en el proceso. Una práctica útil para quienes tienen dificultad con esto es el ejercicio del papel liberador. Consiste en escribir el deseo en un papel, detallándolo de manera específica, y luego quemarlo, enterrarlo o guardarlo en un lugar especial. Este acto simbólico envía al subconsciente el mensaje de que el pedido ha sido entregado. Al hacerlo, la mente deja de interferir y permite que el universo actúe libremente. Muchas personas que practican este ejercicio se sorprenden al ver cómo, después de soltar, las circunstancias se alinean sin esfuerzo. 10. El papel del subconsciente, el guardián oculto de tus deseos. El subconsciente es el verdadero guardián de lo que una persona manifiesta en su vida. Aunque la mente consciente pueda pedir abundancia, éxito o bienestar, si el subconsciente alberga creencias contrarias, esas creencias prevalecerán. Es como querer navegar con el timón apuntando hacia una dirección, mientras el ancla sigue firmemente clavada en el fondo. Jacobo Greenberg descubrió que el subconsciente actúa como un filtro que define qué información, experiencias y oportunidades llegan a nuestra realidad. Por eso, para manifestar lo que se desea, es imprescindible alinear las creencias profundas con las intenciones conscientes. El subconsciente se forma principalmente en los primeros 7 años de vida, cuando la mente absorbe sin cuestionar las creencias que recibe del entorno familiar, social y cultural. Si una persona creció escuchando frases como «el dinero es difícil de ganar» o «el éxito es solo para unos pocos», esas ideas se arraigan como verdades absolutas. Posteriormente, aunque quiera manifestar prosperidad, su mente subconsciente seguirá operando bajo la premisa de que la riqueza es inalcanzable. Es por eso que, en muchos casos, los esfuerzos conscientes por cambiar la realidad fracasan. El subconsciente sigue ejecutando patrones obsoletos. Reprogramar el subconsciente no es imposible, pero requiere constancia y estrategias adecuadas. Una técnica eficaz es la repetición de afirmaciones en un estado de relajación profunda, como el que se alcanza antes de dormir o justo al despertar. Por ejemplo, si alguien quiere cambiar su relación con el dinero, puede repetir frases como «El dinero llega a mi vida de manera fácil y constante», mientras siente esa realidad como cierta. En estos momentos, la mente consciente está menos activa y el subconsciente es más receptivo, lo que permite que las nuevas creencias se instalen con mayor facilidad. 11. El campo de conciencia y la resonancia vibracional. El campo de conciencia es una red invisible que conecta todo lo que existe, y su funcionamiento se basa en el principio de la resonancia vibracional. Jacobo Greenberg, al investigar esta conexión, descubrió que nuestra mente no solo observa la realidad, sino que participa activamente en su creación. Cada pensamiento, emoción y creencia emite una vibración que resuena en este campo universal, atrayendo experiencias que coinciden con esa frecuencia. Por eso, las personas que viven en una constante sensación de miedo o escasez encuentran una y otra vez situaciones que refuerzan esas emociones. No es casualidad, es el reflejo de su vibración interna. La resonancia vibracional funciona de manera similar a una emisora de radio. Si alguien desea escuchar una estación específica, debe sintonizar la frecuencia correcta.
De lo contrario, solo escuchará ruido. Con la realidad sucede lo mismo. No basta con desear algo, es necesario emitir una vibración coherente con aquello que se quiere atraer. Por ejemplo, una persona que busca una relación amorosa debe alinearse con la frecuencia del amor, lo que implica sentirse merecedora de una relación sana y actuar desde esa convicción. Si, en cambio, su frecuencia está dominada por el temor al abandono, atraerá relaciones que confirmen esa inseguridad. Modificar la propia vibración no requiere un esfuerzo sobrehumano, pero sí implica responsabilidad y conciencia. Una práctica eficaz es el monitoreo diario de los pensamientos y emociones predominantes. Cada vez que surja una sensación de duda o escasez, es importante interrumpir ese patrón y reemplazarlo por pensamientos que generen bienestar. Por ejemplo, si surge el pensamiento «esto nunca va a funcionar», se puede sustituir por «confío en que el universo siempre me apoya». Con el tiempo, esta reprogramación intencional ajusta la frecuencia vibratoria de manera natural. 12. Pedir para recibir, pero también para contribuir. Pedir al universo desde una perspectiva únicamente personal limita el potencial de manifestación. El campo de conciencia universal no responde solo a deseos individuales, sino que favorece aquellas intenciones que, además de beneficiar a quien las formula, tienen un impacto positivo en otras personas. Esta es una ley que muchas tradiciones espirituales han transmitido durante siglos. El bienestar individual y colectivo están profundamente entrelazados. Por eso, cuando alguien pide prosperidad con el propósito de mejorar su vida y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de otros, esa vibración altruista multiplica el poder del pedido. Jacobo Greenberg, en sus investigaciones, mencionaba que el campo de conciencia no es un ente separado, sino una red viva que conecta a todos los seres humanos. Así, una intención alineada con el bienestar colectivo resuena con mayor fuerza en esa estructura universal. Por ejemplo, una persona que desea éxito profesional no solo para acumular riqueza, sino para crear empleo, inspirar a otros o apoyar causas sociales, activa una frecuencia que el universo reconoce como beneficiosa para el conjunto. No es casualidad que muchos emprendedores exitosos relaten cómo su prosperidad creció exponencialmente cuando decidieron usar sus recursos para generar impacto positivo más allá de sus intereses personales. Esta dinámica también se observa en las relaciones humanas. Quien pide amor desde el deseo genuino de compartir y construir, en lugar de satisfacer una necesidad egocéntrica, encuentra más fácilmente conexiones significativas. Por ejemplo, alguien que anhela una relación amorosa puede reflexionar sobre cómo desea contribuir a la vida de su futura pareja, en lugar de enfocarse únicamente en lo que quiere recibir. Este cambio sutil, pero poderoso, alinea la vibración con el flujo natural de intercambio que rige el campo de conciencia, donde dar y recibir forman parte de un mismo proceso. Pedir para contribuir no implica renunciar a los propios deseos, sino ampliar la intención para incluir a otros. Un ejercicio útil es, al hacer un pedido, agregar una afirmación como «que esto que pido también traiga bienestar a quienes me rodean». Esta práctica no solo eleva la frecuencia de la intención, sino que también fortalece la conexión con la red universal, porque, al final, el universo responde de manera más generosa a quienes comprenden que su prosperidad personal es aún más significativa cuando se convierte en una fuente de contribución para el mundo. 13. El ciclo de la manifestación. Pedir, sentir, actuar y permitir. La manifestación no es un proceso mágico, sino un ciclo que sigue principios claros: pedir, sentir, actuar y permitir. Cada una de estas etapas es fundamental, y saltarse alguna de ellas interrumpe el flujo natural de la creación. Muchas personas creen que basta con formular un deseo y repetirlo insistentemente, pero la realidad es que el universo responde a una dinámica mucho más profunda. Pedir es solo el comienzo. El verdadero poder se despliega cuando ese pedido se sostiene con emociones auténticas, acciones coherentes y una disposición interna a permitir que la realidad se reordene. La primera fase, pedir, implica formular el deseo de manera clara y específica. No basta con decir «quiero una vida mejor», porque esa declaración es imprecisa.
El universo necesita instrucciones detalladas, igual que un GPS que requiere una dirección exacta para funcionar. Por ejemplo, en lugar de pedir, quiero éxito profesional, es más efectivo decir, agradezco tener un trabajo en el que gano $20,000 mensuales, disfruto lo que hago y tengo libertad para organizar mi tiempo. Esta precisión le permite al campo de conciencia interpretar la intención de manera correcta. La segunda fase, sentir, es el motor emocional que impulsa el proceso. Sentir no significa fingir entusiasmo, sino conectar de manera genuina con la emoción de ya tener aquello que se desea. La mente subconsciente no distingue entre una experiencia real y una intensamente visualizada. Por eso, al imaginar con detalle el resultado esperado, el cerebro activa las mismas redes neuronales que se activan durante una vivencia real. Por ejemplo, alguien que desea mudarse a una nueva casa puede cerrar los ojos e imaginarse caminando por las habitaciones, percibiendo el aroma del espacio y la textura del suelo. La tercera y cuarta fases son igualmente esenciales. Actuar implica dar pasos alineados con el deseo, aunque sean pequeños. Si alguien pide una nueva oportunidad laboral, debe actualizar su currículum, contactar empresas y prepararse para entrevistas. Finalmente, permitir es quizás el paso más desafiante. Implica soltar el control y confiar en que el universo hará su parte. Quien domina este ciclo comprende que la manifestación es una danza entre intención, emoción, acción y confianza. Y al respetar este proceso, descubre que la realidad se transforma con una precisión que parece casi mágica. 14. La frase que abre las puertas del universo: yo confío en el flujo de la vida. La frase yo confío en el flujo de la vida es mucho más que un conjunto de palabras. Es una declaración poderosa que alinea la mente y el corazón con la inteligencia universal. Confiar en el flujo de la vida implica soltar la resistencia, abandonar el control y permitir que el universo orqueste las circunstancias de la mejor manera posible. Esta afirmación, cuando se pronuncia con convicción, envía una señal clara de entrega y apertura. Jacobo Greenberg hablaba sobre la importancia de esta confianza, señalando que la mente, al alinearse con el campo de conciencia, se convierte en un canal a través del cual las posibilidades invisibles se materializan en el mundo físico. Repetir esta frase no tiene ningún efecto si se hace de manera automática. Es necesario sentir su significado con intensidad. Por ejemplo, una persona que enfrenta un período de incertidumbre laboral puede repetirla cada mañana, cerrando los ojos, respirando profundamente y evocando la sensación de que la vida, de alguna forma, está acomodando todo a su favor. Esa práctica no es un acto ingenuo, sino una forma de educar a la mente para dejar de anticipar problemas y comenzar a esperar soluciones. La confianza no elimina los desafíos, pero transforma la percepción sobre ellos, permitiendo ver oportunidades donde antes solo había obstáculos. Esta frase también actúa como un antídoto contra el miedo. El miedo es una emoción que contrae, bloquea y limita el flujo natural de la vida. Cuando alguien repite, yo confío en el flujo de la vida, está, en esencia, reprogramando su sistema nervioso para salir del estado de alerta y entrar en un estado de apertura. Un ejercicio útil es colocar una nota con esta frase en el espejo del baño o como fondo de pantalla en el teléfono. De esta manera, cada vez que la persona la vea, recordará que no está sola en su camino y que el universo, aunque invisible, siempre está trabajando a su favor. Confiar en el flujo de la vida no significa resignarse ni adoptar una actitud pasiva. Al contrario, implica actuar con determinación, pero sin la tensión de quien cree que debe controlarlo todo. Es la confianza del agricultor que, tras sembrar, cuida el terreno, pero no cuestiona si la semilla germinará. Sabe que lo hará a su debido tiempo. Esta frase, cuando se convierte en una creencia arraigada, abre puertas que antes parecían cerradas. Porque, al confiar en el flujo de la vida, la mente deja de resistirse y el universo, finalmente, puede hacer su parte. 15. Los milagros suceden cuando la mente y el corazón se alinean. Los milagros no ocurren por casualidad ni son privilegio de unos pocos. Suceden cuando la mente y el corazón se alinean en una misma frecuencia, generando una vibración lo suficientemente coherente como para que el universo responda.
Jacobo Greenberg sostenía que la realidad externa es un reflejo directo de nuestro mundo interno. Si la mente piensa en abundancia, pero el corazón siente temor, esa incoherencia se proyecta en forma de resultados inconsistentes. Por eso, quienes logran sincronizar pensamiento y emoción descubren que la vida comienza a fluir de una manera que antes parecía imposible. La alineación entre mente y corazón no es un proceso intelectual, sino emocional. El corazón, según estudios científicos del Instituto HeartMath, tiene un campo electromagnético mucho más potente que el cerebro y envía señales constantes que influyen en nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, si alguien piensa, soy capaz de alcanzar mis metas, pero, al mismo tiempo, siente inseguridad, el campo de conciencia detecta esa contradicción y responde en consecuencia. En cambio, cuando el pensamiento y la emoción vibran en sintonía, se produce una conexión tan poderosa que la manifestación se vuelve una extensión natural de ese estado interno. Esta coherencia se puede cultivar mediante prácticas simples, pero consistentes. Una de las más efectivas es la meditación de coherencia cardíaca. El ejercicio consiste en cerrar los ojos, inhalar profundamente durante 5 segundos, exhalar durante el mismo tiempo y mientras se respira, enfocarse en una emoción positiva, como gratitud, alegría o amor. Al practicar esto durante 5 minutos cada día, la conexión entre mente y corazón se fortalece, creando una base vibracional que facilita la manifestación. Quienes han incorporado este hábito suelen relatar cómo las soluciones, oportunidades y coincidencias empiezan a aparecer con más frecuencia. Cuando mente y corazón actúan como un solo canal, el universo responde con claridad. Es en este estado de coherencia donde los milagros dejan de parecer fenómenos extraordinarios y se convierten en manifestaciones naturales de una realidad alineada. Porque, al final, la vida externa siempre refleja aquello que sucede en el interior. Y cuando esa sincronía se establece, no hay límite para lo que se puede crear. El poder está en tus manos, pero solo tú puedes decidir usarlo. ¿Te animas a probarlo? Cuéntame en los comentarios qué es eso que vas a pedir al universo a partir de hoy. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre estos principios poderosos. Porque cuando comprendes cómo funciona la mente y el campo de conciencia, descubres que lo imposible solo estaba esperando que te atrevieras a creer.